Bueno, muy buenos días para todos nuevamente, para quienes ya estaban, para quienes fueron llegando, para quienes hoy por primera vez ingresan al curso. Bienvenidos a la clase de Derecho Internacional Público. Le voy a agradecer por favor a las personas que me escribieron al chat que esta es su primera vez en la clase, que al final de la clase se queden conmigo 5 minutos para que podamos hablar. Y por favor, Santiago, nuestro monitor, te agradecería que le volvieras a compartir en el chat el link del grupo de WhatsApp por si hay algún compañero o compañera que no se haya unido y se quiera unir. Como les dije, hoy vamos a dividir nuestra clase en varias mini secciones. Una primera sección es la sección de análisis de prensa, pues donde vamos a analizar esos hechos que nos han llamado la atención y que puedan estar relacionados con la clase. Hay 12 personas que tienen la mano levantada, entonces esas 12 personas son las que son a quienes vamos a escuchar el día de hoy y el viernes pues ya escucharemos a 10 o 12 más. Después de eso vamos a escuchar a nuestro compañero Sergio, que nos va a hacer una relatoría, una pequeña relatoría de la clase del viernes. Acto seguido vamos a realizar un quiz que tenían pendiente para hoy de la lectura que estaba marcada como obligatoria en el campus virtual y ya después de eso pues yo voy a dar mi clase magistral del día de hoy. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con el análisis de prensa. Ahora vamos a continuar con nuestra clase y vamos a escuchar nuevamente a Sergio, pero esta vez porque Sergio nos va a hacer una pequeña relatoría sobre lo que hablamos la sesión de clase anterior. Sergio, adelante. Dale, profe. Bueno, en la clase anterior se realizó el correspondiente análisis de prensa, donde algunos compañeros expusieron noticias relevantes, tanto en la parte internacional como en la parte interna del país, noticias tales como la de Mancuso ante la Comisión de la Verdad, el buque de guerra enviado por Alemania-China meridional, la migración de latinoamericanos a Estados Unidos, el conflicto de Israel y Palestina, entre otros. Posteriormente, se entró en materia como tal, se vieron aproximaciones del derecho internacional público, la historia, características y sujetos. Posteriormente se presenta un video donde se establece la diferencia de derecho interno, de derecho internacional, se expone la teoría dualista y monista, sujetos tanto originarios como derivados, los cuales poseen una personalidad jurídica plena y limitada respectivamente, y ya posterior a dicho video pues, se dio por terminada la clase, pues estableciendo ya el tema de las lecturas, que se iba a realizar un quiz hoy cuando tú nos dijeras, y eso sería todo. Sergio, muchas gracias por resumirnos esta primera clase. De una vez, si hay algún voluntario que quiera hacer el viernes la relatoría de la sesión de hoy, me puede contar por interno. Nicolás, muchas gracias por postularte. Supongo que para eso levantaste la mano, ¿cierto? Sí, señora. Entonces ya el viernes escuchamos a Nicolás con la relatoría de la sesión de hoy. Quiero invitarlos rápidamente a que entren al campus virtual y en el módulo de esta semana, semana 2 de clase, hay un quiz habilitado, son las 11:46 de la mañana. Vamos a estar haciendo el quiz hasta las 11:56, son 3 o 4 preguntas si mal no recuerdo. No se tienen que salir de la sala de Zoom, pueden ir a hacer el quiz y ya en 10 minutos nos vemos. Las personas que no vinieron la semana pasada, que esta es su primera clase, les recuerdo que no deben hacer el quiz el día de hoy. Ya en 10 minutos entonces retomamos después de que hagan el quiz. Vamos a continuar ahora sí, es que el objetivo de la sesión de hoy es conocer los principales antecedentes históricos de la práctica del derecho internacional público, así como sus fuentes y principios de aplicación. Entonces hoy pues vamos a hablar de básicamente 3 antecedentes: la paz de Westfalia, las 2 guerras mundiales y lo que se conoce como el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre. La paz de Westfalia nace después de la guerra de los 30 años, una guerra que se libró en la Europa central entre 1618 y 1648 y en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Esta guerra pues marcó lo que fue la historia de Europa en los siglos posteriores, porque aunque fue al principio un conflicto político-religioso netamente, entre los partidarios de la reforma y la contrarreforma de Martín Lutero, en el
Sacro Imperio Romano Germánico, después terminó convirtiéndose en un conflicto por la búsqueda y la lucha del poder. Se dice que la Guerra de los 30 años termina con la firma del Tratado de Paz de Westfalia en 1648. Se denomina Tratado de Paz de Westfalia porque se firmó en la región alemana de Westfalen, o lo que hoy se conoce como Westfalia Central, y pues fue una guerra devastadora, fue una guerra en la que se empezaron a usar mercenarios, fue una guerra en la que se empezaron a usar como todas las tácticas de guerra que probablemente se puede decir que conocemos hoy en día. ¿Cuál es el principal aporte y por qué hablamos de la Paz de Westfalia, del Tratado de Paz de Westfalia, como fuente, como antecedente del derecho internacional público? Porque con el tratado o la firma del Tratado de Paz de Westfalia se delimitaron o se generaron las fronteras de lo que hoy se conoce como Europa, y se contribuyó, o el Tratado de Paz de Westfalia fue el inicio de lo que hoy ustedes y yo conocemos como el Estado moderno. ¿Por qué el Estado moderno? Porque se fundamentaron los principios básicos para el reconocimiento de los estados modernos, ese concepto weberiano de Estado-nación. Y es que el Estado debe tener un territorio, una población, una soberanía, un gobierno que ejerza soberanía sobre ese territorio y esa población, y que tenga el monopolio del uso de la violencia, y algo muy importante: reconocimiento internacional. Entonces, se hizo importante y fue importante para los estados de la época que sus pares, sus vecinos, lo reconocieran como tal. Por eso se dice que el Tratado de Paz de Westfalia fue el primer gran tratado de derecho internacional público, porque a pesar de ser un tratado de paz, nace de la voluntad de los estados y nace de la necesidad de estos de regular sus relaciones. Entonces, y estas relaciones se empezaron a regular mediante un reconocimiento internacional, mediante el yo decir, yo, Francia, reconozco a Inglaterra como un estado y reconozco que tiene soberanía sobre ese territorio y sobre esa población que está allá. Yo, Inglaterra, reconozco a los Países Bajos y reconozco que tiene soberanía sobre ese territorio y esa población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que el Tratado de Paz de Westfalia fue el primer gran tratado de derecho internacional público de la historia. ¿Por qué? Porque pues nació también de esa voluntad de los estados de solucionar sus problemas, de acabar la guerra, y pues de reconocer la integridad territorial, de reconocer que realmente había, los estados tenían soberanía sobre esos territorios en donde estaban, y que ya no iban a haber, por decirlo así, más guerras para disputarse la soberanía de esos territorios. Vamos a ver un poquito qué fue la Guerra de los 30 años y qué fue la Paz de Westfalia. Hola, soy Juan Pedro González Hernández y aquí empieza el cuadrivio. Ningún orden mundial verdaderamente global ha existido alguna vez. Lo que pasa por orden mundial en nuestro tiempo fue ideado en Europa Occidental hace casi 4 siglos, en una conferencia de paz en la región alemana de Westfalia, llevado a cabo sin la participación o incluso la conciencia de la mayoría de los otros continentes o civilizaciones. Un siglo de conflictos sectarios y la agitación política de toda Europa Central había culminado en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, una conflagración en la cual las disputas políticas y religiosas mezcladas, los combatientes recurrieron a la guerra total contra los centros de población, y casi una cuarta parte de la población de Europa Central murió por combate, enfermedad o inanición. Los participantes agotados
se reunieron para definir un conjunto de acuerdos que evitarían el derramamiento de sangre. La unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia y propagación del protestantismo. La diversidad política era inherente a la cantidad de unidades políticas autónomas que habían luchado por un empate. De esta forma fue como en Europa se desarrollaron las condiciones para que el mundo moderno aproximara lo que serían ideales. Una multiplicidad de unidades políticas, ninguna lo suficientemente poderosa para derrotar a todos los demás, muchos de los cuales se adhirieron a filosofías contradictorias y prácticas internas, en busca de reglas neutrales para regular su conducta y mitigar el conflicto. La paz de Westfalia reflejaba una adaptación práctica a la realidad, no a una visión moral única. Se basó en un sistema de estados independientes que se abstenían de interferir mutuamente asuntos y comprobar las ambiciones de los demás a través de un equilibrio general del poder. Si reclamo único a la verdad o al dominio universal había prevalecido en los concursos de Europa, asignando a cada país el atributo de su poder soberano y donde cada uno reconocería las estructuras domésticas y vocaciones religiosas de sus prójimos como realidades y abstenciones que desafiaban su existencia, dando así, por tanto, un equilibrio de poder ahora percibido como natural y deseable, donde las ambiciones de los gobernantes se establecerían en contrapeso uno contra el otro. Y hasta aquí el comentario de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo... Entonces, como se pueden dar cuenta, la Paz de Westfalia o el Tratado de Paz de Westfalia fue esa primera creación de lo que se conoce o de lo que hoy podremos conocer como orden mundial y por ende como una primera forma de los estados de reunirse voluntariamente, de acordar cosas y de someterse a un orden jurídico igual para todos. La Guerra de los 30 años, pues como les dije, nos trae o se considera, según los historiadores, los historiógrafos, los politólogos y los internacionalistas, como el inicio, el nacimiento de lo que hoy se conoce como el Estado-Nación moderno. Un Estado-Nación que cumple con unos requisitos, un territorio, donde pues tiene que tener un territorio, una población. En este caso, en el caso colombiano, podríamos hablar de una población de 50 millones de habitantes, un gobierno que ejerce soberanía sobre ese territorio y esa población y que al mismo tiempo debe tener el monopolio del uso de la violencia, es decir, no debe haber ningún otro grupo armado diferente a los del Estado que ejerza el monopolio del uso de la violencia en ese territorio y sobre esa población. Y un reconocimiento internacional, que es lo que le da como una validez, por decirlo así, como un piso jurídico a ese Estado, y es el decir que otros estados lo reconozcan como tal, lo consideren pues como un Estado-nación moderno. ¿Ustedes podrían mencionar algún estado que no cumpla con estos requisitos? ¿Algún estado o algún lugar del mundo que no cumpla con estos requisitos, que no sea considerado como tal un estado? Israel. ¿Por qué, Alexandra? Si quieres, puedes abrir tu micrófono y nos cuentas. Hola, ¿cómo estás? Pues Israel es un estado ilegítimo, profe. ¿Dicho por quién? ¿Cuál es el piso jurídico? ¿Cuál es el piso legal? El piso jurídico, vamos a hablar en términos legales, de esa afirmación. Julián. Profe, no sé si está equivocado, yo tenía entendido que un ejemplo podría ser el Vaticano. No, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. El Vaticano es un sujeto de derecho internacional y es un estado reconocido por otros. Muy bien, Valentina. Palestina, porque no es reconocido por 70 estados. Palestina tiene una particularidad
Y quizá por eso creo que Alexandra dice que Israel es un Estado ilegítimo. Y es el caso del conflicto árabe-israelí o de lo que los palestinos llaman la ocupación israelí de Palestina, o lo que los israelíes llaman la tierra prometida, etcétera, etcétera, etcétera. Palestina tiene un territorio muy mínimo, una población, un gobierno que ejerce soberanía, o es la Organización para la Liberación Palestina, pero el Estado palestino o ese gobierno, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, primero, no tiene el monopolio del uso de la violencia. ¿Por qué? Porque en el territorio de Palestina confluyen un sinnúmero de grupos armados al margen de la ley, Hamas, Hezbollah, el mismo Estado Islámico, que también tienen el uso de la violencia en ese territorio, y sobre todo, y lo que dice Valentina en el chat, no tiene el reconocimiento de más de 70 estados. ¿Por qué? Porque ha sido parte de una ofensiva diplomática del Estado israelí, del Estado judío, para que no se lo reconozca. Y entonces aquí viene lo que está diciendo Alexandra en el chat, que es que Israel invadió a Palestina. A ver, Israel no invadió a Palestina porque desde el principio de los tiempos, o porque Israel, o lo que hoy es el Estado de Israel, el territorio de lo que hoy es el Estado de Israel, le fue otorgado al pueblo judío por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, como una forma de resarcir al pueblo judío por todos los vejámenes que sufrió durante el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Al pueblo de Israel le preguntaron, bueno, ¿y usted dónde se quiere asentar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y ellos dijeron, pues nosotros queremos irnos para ese pedazo de tierra porque esa es la tierra prometida. Eso fue lo que nos prometió Dios a través del profeta Abraham, del padre de nuestra tierra. Resulta que ahí ya estaba el pueblo palestino. Y lo que les dijeron fue, o la solución más armónica que se pudo encontrar fue, bueno, compartan ese territorio. Y efectivamente durante algunos años, muy pocos, así fue. Después, como todo Estado-nación que quiere tener más territorio para poder tener más poder, el Estado de Israel empezó a ocupar territorio de lo que era Palestina. Y empezó ese conflicto que hoy no tiene solución, que parece que no tiene solución, y del que todo el mundo habla y del que todo el mundo quiere resolver, y es el conflicto árabe-israelí o la ocupación israelí de Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Israel cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, entonces, pues también por eso ha sido como un poco, o se ha visto un poco beneficiado por esto, y pues el pueblo palestino está prácticamente solo en su lucha, cuenta con el apoyo de los países de la Liga Árabe, pero pues que muchos son enemigos de Israel, pero ya algunos han hecho hasta acuerdos de paz con Israel. No, Benjamín, Somalia sí es un estado fallido, que es diferente. ¿Por qué es un estado fallido? Porque sus instituciones no pueden cumplir con el ejercicio de la institucionalidad y no pueden darle a sus ciudadanos lo que estos necesitan. Pero Somalia tiene un territorio, tiene una población, tiene una soberanía, tiene reconocimiento internacional, y al ser un estado fallido producto de la corrupción, de los conflictos y demás, lo único que no tiene es el monopolio del uso de la violencia. Pero todos los estados del mundo, más de 190, reconocen a Somalia como un estado-nación. Bueno, otro en Santiago, Venezuela. Venezuela puede y puede no ser un estado fallido. Hoy en día sí, Venezuela se considera un estado fallido porque sus instituciones no pueden responder a las demandas de sus ciudadanos, pero también la Organización de las Naciones Unidas y el sistema internacional como tal se cuida mucho de catalogar a un estado como estado fallido, porque el hecho de catalogar a un estado como estado fallido también es una forma de decir, este país no sirve, este país ya está literalmente a punto de morir y fallecer. Entonces es un poco como eso. Pero sí, si lo vemos a todas luces, Venezuela hoy podría ser catalogado un estado fallido porque no tiene cómo darle a sus ciudadanos el uso y disfrute de sus derechos fundamentales. Benjamín. Profe, es que no entendí bien. O sea, el hecho de que
un estado lo hace estado como el reconocimiento de otros estados o hacer parte de organizaciones unidas o cómo se hace, o cómo se deja de ser estado. Uno no deja de ser Estado. Se deja de Partamos de esa base. reconocer como estado. Uno se deja de reconocer como Estado cuando sus pares internacionales no lo reconocen más. Cuando Ah, uno ok. dice, no, es que resulta que la situación en Venezuela está tan grave que tenemos que declararle al Estado fallido, no vamos a reconocer no a ese Estado, sino a la institucionalidad que debe ejercer soberanía en ese Estado. Más bien a lo que podemos dejar de reconocer todos como un todo y que también podríamos decir que, que por eso no es un Estado, es los gobiernos de esos países. Porque al final de cuentas los gobiernos o la institucionalidad es la que ejerce soberanía sobre ese territorio y esa población y es la que debe tener el monopolio del uso de la violencia. Sí, entiendo, profe, gracias. También otro de los antecedentes o lo que podemos considerar como antecedentes fueron las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, que también fue llamada la Gran Guerra, que se llevó a cabo en Europa entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918 y que enfrentó a dos bandos. La Triple Alianza, encabezada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, encabezada por Francia, el Imperio Ruso y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente? Porque todo estalló en el momento en que asesinaron al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Lo asesinaron en Serbia. Y este fue el pistoletazo de salida para que el Imperio Austrohúngaro decidiera declararle la guerra a Serbia. Al Imperio Austrohúngaro lo apoyaban Alemania e Italia, y Francia, el Reino Unido y el Imperio Ruso apoyaban a Serbia. O más bien, el Imperio Ruso apoyaba a Serbia y el Reino Unido y Francia apoyaban al Imperio Ruso. Después de la Primera Guerra Mundial nace uno de los organismos multilaterales con la vida más corta de la historia y fue la Liga de las Naciones, que se creó a instancias del presidente norteamericano Woodrow Wilson para mantener la paz y la seguridad internacionales. Resulta que esto no sirvió y nos dimos cuenta que no sirvió en el momento en que estalló la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939. Y la Segunda Guerra Mundial nace porque cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Alemania es obligada a firmar unos armisticios y unos tratados internacionales de rendición que dejaban a Alemania en unas condiciones, prácticamente Alemania, sin ser el instigador de la guerra, Alemania tuvo que pagar todas las consecuencias económicas, militares, políticas de la derrota de la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial. Y eso fue como el incentivo para que un señor que se llamaba Adolf Hitler empezara a formar un movimiento político que se llamó el nacionalsocialismo, un movimiento nacionalista que culminó con la Segunda Guerra Mundial, que fue el que llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial y que tenía un caballito de batalla y era que todo era culpa de los judíos. Quiero invitarlos a que se vean un documental o un capítulo de un documental de Netflix que se llama ¿Por qué se hicieron dictadores? El primer capítulo es justamente sobre Adolf Hitler y nos cuenta un poco cómo Adolf Hitler qué hizo y por qué es tan importante para la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la derrota de Alemania nuevamente, Alemania perdió todas las guerras, la derrota de Alemania nuevamente lleva a que en 1945 se cree la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fomenta la cooperación internacional y busca el establecimiento y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Y desde 1945, pues la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en el principal garante del cumplimiento de los tratados internacionales y de las normas de derecho internacional público. Por eso se dice que la Organización de las Naciones Unidas es tan importante dentro del marco histórico del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando se firma un tratado internacional, eso lo vamos a ver el próximo miércoles en clase cuando hablemos de la Convención de Viena para el derecho de los tratados, cuando se firma un tratado internacional, ese tratado debe ser depositado en algún lugar para que alguien sea garante de su cumplimiento. Y los estados siempre deciden depositar ese tratado internacional en la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, en este momento del señor Antonio Guterres.
Y pues esto nos llevó también a tener un enfrentamiento ideológico, político, económico, militar, que se llamó la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y a generar dos grandes tratados internacionales que fueron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderado por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, para prevenir también enfrentamientos entre estos grupos de países. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, Alexandra, por la recomendación. Lo voy a tener en cuenta también para verlo en algún momento. ¿Todo claro? Creo que sí, profe. Pues por mí. Gracias, Valentina. Entonces, hay otro antecedente, otro piso que nos habla del derecho internacional, es el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre. Son fuente de derecho, son normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen, porque el paso del tiempo ha hecho que nos acostumbremos a cumplirlas. Tienen fuerza y se recurren a él cuando no existe una ley o una norma jurídica escrita aplicable a un hecho. Ustedes como estudiantes de derecho debieron haberlo visto por allá en primer semestre, saben que hay dos tipos de derecho, el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre y el derecho positivizado, que es ese derecho que está escrito, que tiene su principal fuente histórica en el derecho civil francés, y que es el derecho que aplican casi todos los países del mundo, incluido el nuestro. Nos hemos acostumbrado a positivizarlo todo, a escribirlo todo, por eso ustedes tienen que andar con el código en la mano, aprenderse los códigos, leerlos, citarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay lugares del mundo y hay países donde lo que se aplica es el derecho consuetudinario o el common law. Por ejemplo, los países anglosajones o los países anglófonos, en donde recurrimos a la costumbre internacional o a esas normas o a esas cosas que pasaron en el pasado para generar fuerza de ley. ¿Qué tiene que pasar para que la costumbre sea considerada como fuente de ley? Tienen que pasar tres cosas. La primera, su uso repetitivo y garantizado. Solo podemos considerar como costumbre un comportamiento que es realizado por todos los miembros de una comunidad. Y que todos los miembros de esa comunidad consideren que esa conducta tiene obligatoriedad y tiene una autoridad, de tal manera que obviarla o violarla no sea una opción en esa comunidad. Y por supuesto, la antigüedad. La antigüedad debe ser un hecho sucedido por prácticas a largo, muy largo plazo. Por ejemplo, digamos un caso. Digamos que en un pueblito en Maryland, en los Estados Unidos, alguien se robó una gallina y lo llevan ante un juez. Pues ese juez se va, como no hay, como en Estados Unidos tampoco hay un código penal, por decirlo así, como lo hay acá en Colombia. Vamos a irnos a la historia a mirar qué otros casos parecidos o similares o parecidos a ese, iguales, se han dado en el tiempo. Entonces resulta que en 1748 John Smith se robó una gallina y lo condenaron a 5 años de cárcel, por ejemplo. Entonces ese antecedente es norma de ley en el derecho consuetudinario. Claro, Valentina, que no vaya en contra de la ley, por supuesto. Exacto, Sergio, se remiten a la jurisprudencia, a eso que ya está dado como también un principio y una norma del derecho. Entonces, en algunos países, y el derecho internacional es un derecho muy de la costumbre, es un derecho muy del respeto a las normas, de que si desde hace mucho tiempo estamos respetando las normas, pues seguimos respetándolas y se nos ha convertido en fuerza de ley. Por eso, uno de los principios del derecho internacional público que vamos a ver el viernes, que es el principio del pacta sunt servanda, que dice que todos los tratados deben ser respetados, o el principio del rebus sic stantibus, son como ya costumbre internacional, porque todos debemos respetarlos y todos ya sabemos que el hecho de que si firmamos un tratado internacional es obligatorio cumplirlo, es algo que no tiene ni siquiera que estar escrito, porque la costumbre y la norma internacional desde hace mucho tiempo no lo ha dicho. El derecho consuetudinario o norma consuetudinaria internacional es un procedimiento espontáneo de elaboración de derecho internacional que está descrito precisamente en el artículo 38 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional
no, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, perdón, acabo de confundirme, y dice que la práctica seguida por los sujetos internacionales es generalmente aceptada como estos por derecho. Entonces, para que las normas consuetudinarias internacionales puedan ser consideradas como tales, pues deben ser repetidas constantemente y deben tener, o los sujetos de derecho internacional deben tener un convencimiento de que estas deben ser cumplidas. Entonces, el respetar los tratados internacionales, el cumplir estos tratados, la obligatoriedad de estos, es una norma consuetudinaria internacional. Por eso, y cuando hablemos de la Convención de Viena nos vamos a dar cuenta, los tratados internacionales no son o no tienen en su gran mayoría reglas y artículos punitivos. Es decir, el hecho de que Colombia no cumpla un tratado internacional no quiere decir que lo vamos a juzgar ante un tribunal internacional o algo así, excepto en casos de derechos humanos, porque los derechos humanos son normas ius cogens y si tienen tribunales internacionales ante los que se debe acudir, si se violan los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué se necesita para que la costumbre internacional sea derecho internacional? Primero, que sea aceptada generalmente por todos. Una aceptación que no sea dudosa, que sea aceptada por todos. Por eso es necesario que la mayoría de los estados participen en las normas internacionales. Que sea duradera, que no se vaya a vencer en 2, 3 años y pues que haya una práctica, una convicción de los estados a cumplir ciertas normas legales. ¿Por qué? Porque acuérdense, vuelvo y lo repito como lo voy a repetir durante las siguientes, no sé, 10, 14 semanas de nuestras vidas, el derecho internacional nace de la voluntad de los estados. Entonces, si apelamos a esa voluntad, pues es mucho más fácil que se convierta en costumbre internacional el derecho internacional público. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, ¿todo claro? Por el momento todo claro, profe. Entonces, hasta aquí llego yo hoy, los suelto media hora antes. El viernes vamos a hablar sobre las fuentes y principios del derecho internacional público. El viernes nuevamente vamos a hacer, nuestro análisis de prensa, vamos a escuchar a Nicolás en la relatoría de la sesión de hoy, y yo voy a hablar sobre cuáles son las fuentes del derecho internacional, en qué se basa, cuál es el piso del derecho internacional para operar, cuáles son los principios generales del derecho internacional. Entonces ya aquí les he ido adelantando unos, que el pacta sunt servanda, el rebus sic stantibus, y vamos a verlos todos más a fondo y vamos a debatir un poco sobre este tema. Angélica, estas diapositivas van a estar en el campus virtual el día viernes después de la clase. Lo que les voy a colgar ahorita es la grabación de esta sesión de hoy para que puedan volver sobre ella cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a quienes participaron. Dime, Salomé. Una pregunta, con las lecturas que tenemos para el día viernes, ¿tenemos que hacer algo? ¿Va a haber la que es obligatoria? Probablemente yo pueda hacer alguna pregunta en clase sobre la lectura. Ah, bueno, listo, profe. Acuérdense que se los dije el primer día, las lecturas que son marcadas como obligatorias pueden ser sujeto de un quiz sorpresa, de una pregunta sorpresa en clase, de un debate sorpresa en clase, de cualquier cosa. Y también son piso para que ustedes participen en clase. A partir del viernes quiero escucharlos participar más, levantar la mano en Zoom e interrumpirme, no importa si me interrumpen. Dime, Angélica. Profe, ¿esta clase grabada la subes hoy o el viernes? Hoy. Ah, vale, listo, profe. Elena. Profe, disculpa, tengo una inquietud. Respecto al quiz, se desarrolló, ¿cierto? Pero ya después se desaparece la nota. Entonces, ¿hay ningún inconveniente con eso? ¿O de pronto tú lo puedes mirar ahí en el sistema? No, yo miro la nota en el campus y ahí les voy contando si quieren el otro viernes. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, yo les agradezco a todos. Las personas que no vinieron, que es la primera vez que están en clase, por favor, los invito a que se queden un momento.